En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Considerábamos el último día, guiados por las enseñanzas de San Manuel González, contemplando aquella noche que siguió a la multiplicación de los panes, donde Jesús se quedó solo en la orilla y los discípulos se embarcaron en medio de la faena de la mar. Y en aquella lección aprendimos a buscar esa soledad con Dios nuestro Señor y a trabajar por obediencia y a pesar de no tener gracias sensibles, sin gustos espirituales, a trabajar por la conquista de la santidad, por el crecimiento espiritual, por la salvación de las almas. Pero aquella noche tiene todavía lecciones para nosotros. Jesús sigue haciendo milagros para socorrer a sus amigos en peligro. Y estos, espantados y dando gritos de miedo ante Jesús que los visita, dicen que les parece que es un fantasma. Se pregunta San Manuel González, ¿la bondad dando ocasión al miedo? Dice el Evangelio. Venida la noche, la barca estaba en medio del mar y Jesús solo en tierra, desde donde viéndolos remar con gran fatiga, por cuanto el viento les era contrario, a eso de la cuarta vela de la noche, al amanecer, vino hacia ellos caminando sobre el mar e hizo ademán de pasar adelante. Mas ellos, como le vieron caminar sobre el mar, pensaron que era algún fantasma, porque todos le vieron y se asustaron. Y Jesús les habló diciendo, «Buen ánimo, soy yo, no tenéis que temer». Y se metió con ellos en la barca, y el viento cesó, con lo cual quedaron muchos más asombrados. Ese Jesús que se introduce en la barca en medio del pánico y de la misma fatiga de sus discípulos, es el mismo Jesús que viene a nosotros en la Sagrada Comunión. Con mi Jesús dentro de mí, he de considerar este Evangelio y este acto de su bondad. Jesús se introduce en nuestra barquecilla, en la barquecilla de nuestra vida y de nuestra alma. Dura, muy dura, había sido la tarea de aquella noche. Sobre el cansancio del día tan lleno de trabajo y atenciones, en vez del descanso de un sueño reparador, el frío de la noche en el mar, el viento contrario, el fatigoso remar y sobre todos estos pesares, el que les pesaba más que todos, el estar sin Jesús. Estaban ya tan acostumbrados a vivir y estar con Él a todas horas. Recia en verdad fue la noche que siguió al milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y angustioso el trance en que puso la orden de Jesús a sus amigos de atravesar el lago sin Él y en aquellas circunstancias. Y como Él no puede faltar a los que, obedeciendo, se ocupan de lo que les manda, después de seguirlos con su mirada, se decidió a acompañarlos con su presencia. ¿Cómo irá hasta ellos? Por medio de un milagro de poder, endurecerá la superficie de las aguas al contacto de sus divinos pies, y Jesús caminará sobre las aguas como sobre las llanuras de la tierra. ¿Qué pormenores de tanta delicadeza encierra cada palabra del Evangelio? ¿No dice que Jesús se aparece? Esta aparición a aquellas horas era más para espantar que para consolar y recrear. Jesús camina sobre el mar con el mismo paso, con el mismo aire con que están acostumbrados a verlo caminar los apóstoles. Y como al amor le gusta ser rogado e instado, Jesús hace ademán de pasar adelante. Qué gusto hubieran dado a su corazón aquellos pobres fatigados apóstoles, trocando los gritos de espanto en clamorosas voces confiadas de llamada.
Con qué derretimiento de ternura se hubieran dejado obligar el divino caminante a entrar en la barca por el reiterado llamamiento de los suyos que lo habían reconocido. Pero ellos dicen, es un fantasma. La traza del amor no ha sido entendida, no ha sido comprendida. El corazón de Jesús va a ensayar otro procedimiento. Si la ostentación de su poder no ha servido para hacerlo conocer, seguramente su palabra debía serles tan conocida, su voz les disipará del miedo. Buen ánimo, soy yo, no tenéis que temer, soy yo, soy yo. Con qué estremecimiento de veneración recogerían estas palabras aquellos apóstoles atemorizados, en miedo del viento y de las ondas, y sus oídos escucharían la dulce voz del Divino Maestro, soy yo. Le reconocerán ahora uno solo de entre todos. Simón Pedro contesta a esta palabra de infinita confianza con otra de desconfianza y de petición de más pruebas. Si eres tú, Señor, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Si tú eres, ¿no es esa palabra la palabra del alma desconfiada? Y en Jesús una nueva palabra de bondad, un nuevo milagro de poder. Ven. Y Pedro, bajando de la barca, iba caminando sobre el agua para llegar a Jesús. Jesús ha tenido que coger del brazo a Simón, que flaqueaba en su confianza y en su equilibrio sobre el agua, y ha tenido que oprimir una vez más su corazón, más ganoso de ser adivinado por el amor que demostrado por los milagros. Y se entra a todo trance en la barca a salvar, a consolar a aquellos empeñados en no conocerlo. El viento, más pronto y fino que los hombres, al conocer a su Señor, se calmó al punto ante la voz de Cristo. Termina el evangelista Mateo esta escena diciendo que los que estaban dentro se acercaron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres tú el Hijo de Dios. Pero San Marcos remata diciendo que al verlo entrar en la barca, quedaron mucho más asombrados. Jesús, que buscaba esas intuiciones del amor y esas sorpresas de agradecimiento, tiene que contentarse con una confesión arrancada por la repetida ostentación de su poder, de sus milagros, acompañado por el espanto de los suyos. Madre querida, ¿por qué los hombres se obstinan en no reconocer a tu Jesús? Precisamente cuando Él se manifiesta más claro, y más cuenta tendría a ellos conocerlo y reconocerlo. En mis horas de dolor, de tentación, de sequedad, de contradicción, de prueba, ¿por qué creo más en los fantasmas de mi egoísmo, de mi imaginación, de mis amistades y valimientos de la tierra, que en tu Jesús, en este Jesús siempre presente en mi alma y en medio de mi pena? El Evangelio de Jesús nos insinúa la respuesta que tú te encargarás de grabar hondamente en mi alma. Es que tu Jesús quiere ser conocido y reconocido como amor más que como poder. Por parte de los suyos, gusta más ser adivinado, intuido, olido, echado de menos que demostrado. Quiere más ser objeto de amor que de miedo. Y como florecilla para la comunión de hoy, esta petición a la Virgen. Madre Inmaculada, enseña a mis ojos y a mi alma a buscar a tu Jesús, a buscar en tu Jesús más que las manos que hacen milagros, el corazón con que me ama. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.